Dios me los bendiga. Que Dios me los vuelva a bendecir. Qué gozo estamos de estar hoy en la casa del Señor, acompañando a nuestros jóvenes. Aleluya. Estoy contenta de ver ahí atrás a mi querida Sori. Aleluya. Con su sobrinita, su hijita. Dios bendiga. Esa familia bella y hermosa. También están por aquí Dana y Mariela. Dios me las bendiga. Ellas son nuevas creyentes, aleluya. Son amiguitas de mi querida Madeline. Y estamos contentos de que ellas estén con nosotros. Bendito sea el Señor. También está por aquí Lucy y Natasha. Pueden ponerse de pie. Voy a dar un aplauso a Cristo por Lucy. Lucy, es verdad. Aleluya. Ella es hermana de Osiel. Y esa es su pequeña princesa Natasha. Estamos contentos de tenerlos acá con nosotros. El Señor ha sido muy bueno. Estamos un poquito menguados en la existencia, pero no importa. Estuvo lloviendo. Entendemos que hay hermanos que, verdad, tienen algunas batallitas, pero lo importante es que nosotros estamos acá. Amén. Gloria al Señor. Él ha sido maravilloso con todos nosotros. Les informo, iglesia, que este videito que vimos es del concierto de Kadosh. Ahora, esta próxima semana, el día 12. Espero que muchos de los jóvenes se motiven y acompañen al Ministerio Kadosh de la Senda, que el día 12 va a estar con este concierto. Tengo boletas acá que me quedan. Motívense y vamos para allá. Hay algo más que tenemos en el mes de julio. ¿Qué tenemos en julio 19? A ver. Campamento para toda la familia. Y aunque está dirigida por los jóvenes, es para toda la iglesia. Aleluya. Tenemos listo un videíto que hay por ahí, ¿verdad que sí? No está listo, no hay problema. Gloria a Dios, amada iglesia, en esta noche. Es una noche especial. ¿Saben por qué es especial? Porque vamos a escuchar un testimonio. Va a haber aquí hoy una entrevista. Y vamos a conocer de qué manera nuestro Dios hizo cambios profundos en la vida de uno de nuestros líderes. Aleluya. Por eso, iglesia, yo quiero que en esta noche usted esté como que usted va a recibir un gran regalo, que esté a la expectativa de cómo el Señor va a impartir su vida a través de esta entrevista que vamos a tener en esta noche. Cómo ver la mano y la obra del Señor, cómo transforma una vida y cómo cambia el rumbo de una vida que antes iba por un camino de seguro de perdición y cómo el Señor la transforma a andar por una vida de bendición. Vamos a estar puestos de pies. Vamos a presentar esta parte para que el Señor se manifieste y hable el Señor a nuestras vidas y haga cambios extraordinarios en nosotros de aquellas áreas que todavía están en el taller del Maestro siendo trabajadas por Él. Padre, te damos gracias en esta noche, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, oh Dios, conscientes de que su vida necesita mantenimiento, Dios. Conscientes de que sin ti no somos nada y que hoy hay una bendición especial para sus vidas que ellos han venido a buscar. Te hemos adorado, Señor, y te hemos exaltado. Rogamos que en el nombre de Cristo Jesús tú te manifiestes a través, Señor, de este testimonio, de esta entrevista que vamos a tener en esta noche. Que sea tu Espíritu, oh Dios, fluyendo a través de la palabra de cada uno de estos hermanos, de manera que vidas sean transformadas y haya victoria, milagros trascendentales en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén, amén y amén. Y con un aplauso vamos a recibir al entrevistador, mi querido hermano Robert Rodríguez, y nuestro entrevistado, nuestro líder Osiel Payano, importado desde Santo Domingo. Pero Dios le bendiga, hermanos. Osiel, Dios te bendiga. Amén. Saludos para allá, hermano. Dios le bendiga.
Yo pensé que era como un poquito más fácil, ¿verdad? Predicar un chin más fácil que este, en verdad. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite estar aquí. Realmente hoy nosotros quisimos hacer esto un poco diferente, exponer la grandeza de Dios en la vida de alguien que hoy nosotros podemos ver cómo Dios lo usa, cómo Dios le ha dado dones y talentos, cómo su vida es de testimonio para muchos, pero es bueno ver quién era Osiel, qué pasó en la vida de Osiel, cómo Osiel, queremos conocerte. Y por eso este es el inicio de muchos jóvenes que están aquí, de muchas personas que están aquí, que tendrán la oportunidad de hablar de lo que Dios hizo en su vida, de hablar de las cosas que Dios hizo y que nosotros muchas veces no sabemos, pero cuando yo veo lo que Dios hace en la vida de otra persona, mi fe se fortalece. Amén. Así que vamos a orar antes de dar inicio a todo, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias porque sabemos que este tiempo tú lo has preparado con un propósito. Te pedimos que dirija nuestras vidas y todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Osiel, hoy queremos conocerte y queremos que tú nos hables de ti. Lo primero que quiero saber y que los que están ahí quieren saber es qué edad tú tienes. Actualmente tengo 28 años de edad. Cumplido el muchachito. Cumplido el 12 de diciembre del año pasado, obviamente. Y nada, me siento todavía joven. Ok, 28 años. 28 años de edad. ¿Tú eres jovencito? Sí, tú casi, no. Iba a decir casi lo mío, pero no. No creo. ¿Qué pasa ahí? Bien, ¿y de dónde tú vienes, Osiel? Bueno, yo soy de la capital, como todos aquí saben, la mayoría. Crecí en el sector de Libertador de Herrera, un barrio de muchas malas influencias en realidad. Un barrio donde no eran muchas las cosas buenas que se veían. De hecho, ni siquiera donde yo estudiaba, a pesar de ser un colegio cristiano, era un colegio donde habitaba, donde iba mucho tipo de personas, y estaba ubicado en una de las calles más peligrosas de aquel entonces, que era la calle España, donde había muchos jóvenes de mi edad en aquel entonces, de más edad, de menos edad, y eran ya hijos del mal, eran delincuentes, y eso era lo que uno veía normalmente. Ok, entonces háblame, ¿cómo tú te desenvolviste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste en ese ambiente que tú dices que fue un ambiente de mucho tigueraje, muchas cosas que quizás pudieron influenciar en tu vida y en tu niñez? Háblanos un poquito de tu niñez, ¿cómo fue? Bueno, yo soy de los que cree, antes de desarrollar esa parte, que nosotros nunca debemos de dejar de predicar la palabra aunque no veamos frutos en el momento. Yo, donde yo vivía, habían unos jóvenes que eran mis mejores amigos, y sus padres eran cristianos, y ellos siempre me llevaban a la iglesia. Yo iba por ellos, pero producto a eso yo siempre escuchaba la palabra de Dios, y yo crecí con ese sentimiento de seguir a Dios, de creer en Él, de creer que Él iba a venir. Pero esos vecinos se mudaron y ya yo no tenía quien me llevara a la iglesia. Y ahí fue cuando yo comencé a divorciarme de esas cosas que en mi niñez eran las cosas positivas. Mas sin embargo, cuando me apuntaron en el colegio, la tía Tatiana se llama el colegio, ahí yo comencé a vivir cosas nuevas, y me aparté de todo lo que tenía que ver con Dios, con la iglesia, y comencé a vivir una vida totalmente corrompida. No tenía el temor de Dios que tenía cuando empezaba a ir a la iglesia, cuando comenzaba a leer la palabra. De hecho, yo recuerdo que en mi niñez yo me propuse leer la Biblia completa,
y no la terminé, pero sí llegué muy lejos leyéndola. Y era algo tan especial, pero cuando me alejé de eso y comencé a influenciarme con personas que no tenían a Cristo, pues ya mi niñez se vio involucrada en muchas cosas negativas, como por ejemplo, a temprana edad ya yo bebía mucho, tomaba mucho alcohol, tenía muchas amistades que no eran agradables, y aunque mis padres no sabían esto, y siempre enfatizo en cuanto a los padres muchas veces no saben las cosas que hacen sus hijos, y a veces creen que sus hijos son ángeles que son ángeles que nacieron y no están atentos a la vida que llevan ellos. Y yo hacía muchas cosas negativas, como por ejemplo iba a discotecas siendo menor de edad, como le dije, llegaba borracho a la casa, tenía ciertas amistades que me estaban llevando o encaminando hacia la delincuencia, porque yo tenía como ese liderazgo, pero mal influenciado. O sea, mi vida en ese ámbito ahora yo lo diría como la parte más desagradable de mí. ¿Y cómo yo manejé eso? Pues todavía yo siendo un joven, todavía siendo un jovencito que quizás no tenía conocimiento, había algo que estaba plantado en mi corazón, y fue aquello que yo viví antes de yo entrar a esa vida. Yo también en mi niñez, cuando tenía 14 o 15 años, yo cantaba rap, y me fui envolviendo en ese mundo. Cantaba en muchas discotecas, cantaba en muchos lugares, en muchas fiestas, y me fui influenciando de manera tan fuerte. Más sin embargo, había momentos y ocasiones en las que cuando yo estaba en esos lugares cantándole a Satanás, porque no era nada positivo lo que yo cantaba, había momentos en los que ellos, por ejemplo, me invitaban a hacer cosas ilícitas, cosas peores de las que yo hacía. Yo recuerdo que yo vi a un grupo, ellos eran de los que amanecían en la discoteca, y yo vi que el grupo se metió en el baño, y cuando salieron todos se taparon la nariz. Y ahí yo entendí por qué ellos tenían tanta energía, y era porque ellos consumían. Y ellos como que querían que también yo hiciera eso para que yo tuviera energía. Mas sin embargo había una semilla plantada en mi corazón, que era la palabra de Dios, que era el conocer a Cristo en mi niñez, que no me lo permitía. Dios verdaderamente me sostuvo de la mano derecha, como dice su palabra. Amén, amén. Bien, pero mientras tú vivías este mundo, tú dices que tus padres nunca se dieron cuenta. ¿Cómo fue la relación de tus padres? ¿Cómo tú te llevabas con tus padres? ¿Cómo tú en ese mundo que tú estabas viviendo, cómo tus padres no se dieron cuenta que tú estabas en esas actividades? ¿Y cómo era tu relación con tus padres, con tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Yo tengo 3 hermanos. Lucy es la mayor. Tengo una que tiene 19, 20 años por ahí, se llama Yuleidi, y mi hermanito más pequeño que se llama Emmanuel. Y respondiendo a tu pregunta, mi relación con mis padres no fue una relación muy estrecha, por así decirlo. O sea, yo nunca conté quizás con unos padres que me orientaran acerca de la vida, que me aconsejaran, que me dijeran cosas que podían hacer que yo prevenga ese tipo de situaciones. Simplemente yo vivía una vida de mentira delante de ellos. Y vuelvo y digo, hago mucho énfasis cuando hablo de esto con los padres, porque los hijos a veces ciegan a los padres, y un hijo puede hacer muchas cosas y tú ni cuenta te das. Bueno, cuando tú dices eso me recuerda una vez cuando yo estuve comentando mi testimonio, mi mamá estuvo presente, y cuando yo estaba diciendo tantas cosas, mi mamá me abría los ojos así. Y después me sentó y me decía, pero de verdad que tú me engañabas. Yo nunca pensé, yo siempre pensé que tú eres el muchacho más tranquilo que había. O sea, porque yo tuve la habilidad que Satanás me dio para yo poder hacer tantas cosas sin que mis madres Eso me recuerda una vez que yo dije una mala palabra fuerte. Yo decía mucha mala palabra,
Y uno de mis amiguitos se lo dijo a mi mamá. Y mi mamá dijo, mi hijo no dice mala palabra. Pero si ella supiera, mira. Bien, entonces me dices que no tuviste una buena relación estrecha así con tus padres. Tus padres no conocían a Jesús en ese momento. No conocen tus padres todavía al Señor. Todavía yo no. Ok, entonces, ¿cómo vuelve esa semilla que fue introducida a tu corazón en tu niñez y que después que tú vas creciendo, que está envuelto en este mundo, tú dices que tú veías a tus amigos que se entraban al baño, consumían algo, pero tú inmediatamente tú sabías de que eso no estaba bien? Esa semilla empezó a producir fruto. Cuando esa semilla empezó a trabajar en tu vida a tal punto que te llevó nuevamente a conocer a Jesús, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, esa semilla comenzó a dar frutos o a darse a notar cuando yo creía que estaba viviendo los mejores momentos de mi vida. Yo estaba siempre estuve rodeado de amigos que me malinfluenciaban. Como le dije, yo cantaba dembow, cantaba rap, cantaba cosas que prácticamente era adorando a Satanás, y eso hacía que mi ambiente sea rodeado de eso. Pero a pesar de que yo tenía todo eso, a pesar de que yo tenía personas que quizás en ese momento se mostraban como mis amigos, yo sentía la ausencia de algo, sentía la ausencia de Cristo. Y a los 17 años, yo recuerdo que yo me desperté y yo de manera automática dije, hoy yo me voy a convertir. Yo fui ese día a la iglesia y yo ni siquiera escuché el mensaje, porque yo llegué después del mensaje. Yo fui directo a eso. Precisamente en ese momento estaban haciendo el llamado y yo simplemente pasé, y ese día yo nunca lo voy a olvidar. Fue el mejor día de mi vida, verdaderamente. Bien, de verdad, yo siempre, la Biblia dice que el Espíritu Santo es que convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo trabajó en ti, te hizo sentir la necesidad que había en ti del Señor, y por eso tú amaneciste con esto, con este sentir, porque Dios había trabajado en tu vida. Ahora que tú empiezas nuevamente en los caminos del Señor, ¿te fue fácil? ¿Cómo fue tu experiencia de haber conocido al Señor nuevamente, empezar a caminar diferente? ¿Qué pasó? Porque tú me dices que tú estabas envuelto en música, que cantaba en bar y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó con tu vida después de conocer a Jesús? Háblame de eso. Bueno, miren, yo no quiero confundir el corazón de nadie, de los que me están escuchando, de los que me van a escuchar, porque yo sé que muchas personas a la hora de aceptar a Cristo viven un proceso de cambio muy difícil. Yo creo que en mi caso no fue así. Yo fui tan convencido de ser cristiano, de que a partir de ahí mi vida iba a ser diferente, que yo dejé todo. O sea, yo dejé la música, yo cambié mi tono de hablar de manera automática, yo cambié mi forma de vestir. Yo simplemente decidí imitar a Cristo. Y digo que no fue difícil no porque fue con mis fuerzas, no porque fue una decisión que yo ahora voy a comenzar a pelear en contra de la marea, sino porque mi encuentro fue tan especial con el Señor que yo digo que Él era quien me ayudaba. O sea, en mis principios Cristo era quien me ayudaba a seguir adelante. Obviamente, como todos, yo recibí muchas opiniones negativas. Uno de esos fue mi padre. Mi papá me dijo, yo no creo que tú eres cristiano. Para mí que tú fuiste enamorado de alguien, sí. Él lo dudaba, y mis amigos me daban 3 meses, me daban una semana, me daban 2. O sea, había muchas cosas negativas, pero yo estaba tan firme. Yo decía, ustedes me ven aquí, en 10 años me van a ver aquí, en 20 años me van a ver aquí. Yo no me voy a apartar de Cristo por más que ustedes digan. Y recuerdo que comenzaron a llegar propuestas también. Como yo andaba en ese mundo del altitaje, mundo de pantalla, de fantasía,
yo era un dúo y él tenía muchas relaciones. Y él me hizo tantas propuestas de gente que no iban a manillar, de gente que iban a comenzar a gastar en nosotros para que nosotros crezcamos, pero yo sentía que, y siento todavía, que no hay nada comparado a sentir esa paz que Cristo me dio desde el día que lo acepté. Bien. Gloria a Dios. Qué bueno que tú dices que no quieres confundir a personas porque son experiencias diferentes. O sea, hay personas que vienen a los caminos del Señor, conocen al Señor y el proceso de cambio en su vida cuesta, le hace difícil el proceso. En mi caso fue muy parecido al tuyo. O sea, mi vida, habían cosas que yo era adicto a ellas. Y en el momento que yo decidí volver al Señor, fueron automáticamente arrancadas. Pero eso no es el caso que generalmente vemos. Hay personas que se convierten y empiezan una lucha continua de cambio, de cosas que luchan día tras día para poder mostrar a Cristo en su vida. Es una lucha continua. Entonces, qué bien que lo aclaramos. Entonces, Osiel, ahora tú conoces a Jesús, estás congregándote. Entonces llega a tu vida a una persona que nosotros conocemos, que queremos mucho. ¿Qué tiempo pasó para que tú conocieras a esa persona? Bueno, esa persona es mi esposa, la más bella de todas, por si acaso. Okay. Sin que nadie se me sienta mal, para mis ojos, obviamente. Yo la conocí a ella en un periodo, se podría decir, un año, o sea, después de un año, se podría decir. No tengo una fecha clara porque ella no se congregaba donde yo me estaba congregando. Ella vivía, de hecho, muy distanciada de mí, pero ella es hermana de una joven que sí se congregaba allá, y ella de entre veces iba a vacacionar, y ahí dentro de esos días que ella iba, ahí yo la iba viendo, ella me iba viendo a mí. Ahí fue donde nosotros compartimos palabras y nos conocimos. Ok. Entonces, ¿cómo entran ustedes a ese proceso de noviazgo? ¿Fue fácil? ¿Fue aceptado por las personas? Háblame de eso, de esa etapa. Bueno, el inicio de nuestro noviazgo o relación, porque al principio no era un noviazgo formal, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles como cristianos. Cuando se hizo más o menos público el que María y yo teníamos contacto, que nos estábamos conociendo, que estábamos orando, en las iglesias, no sé, quizás no en todas, pero en muchas iglesias siempre hay una persona que tiene el título de profeta, y siempre quiere como meterse en asuntos así. O sea, tú expresas que estás orando con alguien y el supuesto profeta quiere intervenir, quiere, ¿cuál es la palabra? Quiere como depurar si esa es o no es. ¿Qué pasa? Que en la iglesia, gracias a Dios ha puesto una gracia muy especial en mí, y es la de ser aceptado por los demás. A mí donde yo llego, la gente me toma confianza, la gente me respeta, la gente me quiere mucho. Yo creo que es algo que Dios ha puesto en mí. Y allá yo fui abrazado por los jóvenes. Todos los jóvenes me querían, me amaban. Pero resulta que cuando eso sale a la luz, de que había un interés de ella hacia mí, de mí hacia ella, esa persona que era el profeta de los jóvenes no estaba a favor. Y como él era el profeta de los jóvenes y yo era nuevo creyente, pero yo todavía tenía como un poquito de tigueraje de la calle, yo dije, ahí hay algo, porque cuando él me confrontó, él me expresó que Dios para ella estaba buscando a alguien como él. Oh, qué bien. Y él, yo no lo vi de mala manera,
porque él me puso de ejemplo su personalidad, porque de hecho, él hasta me dijo a mí que ella tiene un llamado pastoral y que yo tengo el llamado de ser evangelista y que eso no cuadra. Él comenzó y ahora yo me río porque ya yo tengo la madurez para entender que eso era simplemente algo, alguna prueba, algún proceso, no sé. Él se quería quedar con ella, varón. No quería decirlo así, pero No. Y entonces, el asunto es que en aquel momento sí fue frustrante para nosotros. Cuando él me dijo eso, ese día María era muy tímida. Y yo, hombre, al fin siempre quería como exhibirla, como que la gente sepa que ella estaba en mí o que yo estaba en ella. Yo quería eso y ella era muy tímida y ella no me daba ese gusto. Mas sin embargo, ese día que él me jaló y habló conmigo, ese día María sacó mi Biblia de la iglesia y cuando yo la vi a ella con la Biblia, yo dije, wow. Y ahora, ¿cómo yo le digo a esta muchacha que lo de nosotros no es de Dios? Porque yo me lo creí. Pero eso que él me dijo, que era que supuestamente que era alguien como él, como que yo, no, pero espérate, aquí como que hay algo. Y yo dudaba mucho y dudaba mucho. Resulta que yo tengo una amiga que se llama Mayelin, una de mis mejores amigas, y yo le conté. Dije, Joel me dijo esto, perdón, dije eso, no quería decir su nombre. Fulano me dijo eso, ya está ahí en el video. editen esa parte ahí. Sí, bueno, más adelante diré algo sobre él. Medida. El asunto es, gloria a Dios. El asunto es que cuando yo le comenté eso a ella sí era muy madura y ella me dijo, Ciel, no deje esa muchacha, que esa muchacha es buena. Ora, pídele confirmar, no te precipites, tranquilo, que una como esa tú no vas a encontrar. Y era real. Yo, wow, ¿y qué hago ahora? El asunto es que yo comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a buscar a Dios. Y me invitaron, en Facebook yo vi una actividad, y esa actividad era en Lo Alcarrizo, un barrio de allá de la capital. Muy difícil yo meterme en ese barrio porque es un barrio muy caliente. Sin embargo, la persona que hizo la actividad no me conocía ni yo la conocía a ella y me invitó, me escribió y me invitó y me dijo, Dios va a hablar a tu vida, te espero en esa actividad. Yo quería ir a la actividad porque iban a predicar 2 predicadores a quienes yo aprecio mucho, 3 predicadores, pero 2 de ellos ya yo lo conocía y era por ellos que yo quería ir. Mas sin embargo, cuando yo llegué a la actividad, prediqué el primero, no me dice nada del Espíritu. Predica la segunda predicadora, no me dice nada del Espíritu. Yo, ¿qué era lo que Dios me iba a decir? Cuando llegue el tercer predicador, que era de quien yo menos creía que me iba a hablar, a quien Dios iba a utilizar para hablar, yo no recuerdo bien cuáles eran los personajes de los que él habló, pero él habló acerca de una mujer, de un hombre que tenía el llamado de ser pastor de ovejas, mas sin embargo la mujer no tenía el llamado de ser pastora de ovejas. La mujer simplemente era el bastón de ese personaje. Creo que era de Moisés. ¿Moisés era pastor de ovejas? Sí, era de Moisés. Y lo que me turbaba a mí era que él me había dicho que el ministerio no cuadraba. Entonces esa era la línea que me estaba atacando, que si yo soy evangelista y ella pastora, no cuadra. Pero cuando ese predicador dijo, yo sentí como que fue un flechazo que me mandan. ¡Bum! Esa es la palabra que Dios tenía para mí. Y ahí mismo el predicador dijo, Dios le está hablando a alguien aquí que pronto va a saber quién será su esposa y esa persona será su bastón. Un aplauso. Pero no se queda ahí, Robert. Yo todavía seguí buscando confirmación, seguí pidiéndole a Dios. Y fui a un retiro y la persona que estaba predicando me jala y me dice, te dice el Señor que ya tú sabes quién es. Y esa persona que tú sabes quién es, será tu bastón. Eso fue
eso fue ya la palabra de Dios clara en mi vida de que ella sí era. Como yo me rebelé en contra de la voz de aquel que dijo que no, ahí empieza la parte más negativa, la parte más difícil de mi vida, porque todos los jóvenes que estaban conmigo, que me hacían el coro, que me buscaban, que me amaban, cuando yo dije yo no me voy a llevar de lo que dice esa persona, me dejaron absolutamente solo. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y yo me sentaba atrás, nadie me saludaba, nadie me buscaba, y yo pasé un proceso muy fuerte en mi vida, muy fuerte, porque es difícil cuando una persona es social y se involucra con los demás y ver que todos se te alejan. Y yo era prácticamente todavía un nuevo creyente, y yo hasta pensé en dejar los caminos del Señor, pero no, me fortalecí, ella me fortaleció también, me dijo, no, tranquilo, todo va a salir bien. Y gracias al Señor. Fue tu bastón en ese Fue momento. Mi bastón y sigue siendo mi bastón. Así. Eso es importante. Qué bueno. Yo te hago esta pregunta porque regularmente en los noviazgos existen situaciones que pasan y en medio de esas situaciones se toman decisiones, y es muy probable que tanto en ti como en María hubo esa duda, y más con una palabra profética que había en esos momentos. Quizás aún después de tú haber recibido esa confirmación, quizás en el proceso de ustedes en el noviazgo podía volver otra vez eso a tu vida. ¿Cómo tú lo venciste esto? Y cómo entonces, después de tú pasar por ese proceso de abandono de tus amigos que estaban contigo, cómo llega el momento donde tú decides tomar la decisión de casarte con María? Bueno, esa también fue una etapa muy fuerte. Como yo venía de un mundo muy mal influenciado, o sea, yo llegué a la iglesia y no sé cómo ellos se enteraron de la vida que yo llevaba. María tiene una hermana muy celosa, y prácticamente estaba en contra de la relación. Tanto así que cuando María y yo decidimos casarnos, ya yo estaba aquí, ya yo estaba aquí en Santiago. Cuando tomamos la decisión de casarnos, se levantaron en mi contra y pusieron como obstáculo el hecho de que ya yo iba a vivir lejos, que no iba a ser, que no era la persona correcta para ella porque se iba a separar de la familia. Yo recuerdo, el papá de ella y su mamá me aman muchísimo, siempre me han querido mucho, y ellos cuando yo me acerqué a ellos para decirle que me quería casar con María, ellos estuvieron de acuerdo, pero no del todo, y fue porque yo malinterpreté algo que él dijo, porque cuando nosotros decidimos formalizar la relación como un noviazgo, en la antigua iglesia donde yo me congregaba, ellos tenían la tradición, no sé si tienen todavía, de que cuando una persona se presenta un noviazgo, le ponen un anillo, se casan. O sea, allá no se presentan para presentar el noviazgo, allá se presentan para casarse. Y cuando él me dijo a mí, no, ya ustedes tienen que hacerlo público y presentarse en la iglesia, yo entendí que él me estaba hablando de que ya yo debía casarme con ella. Y cuando él vio que yo me lo tomé en serio, porque yo siempre he sido una persona abierta a los retos, yo nunca me he negado a un reto. Cuando él vio que yo me lo tomé en serio, yo fui allá a su trabajo, hablé con él, y él como que no encontró palabras, pero me dijo que sí. Yo hice una actividad muy bonita, invité a toda la familia, los hermanos, ya tú sabes, se pusieron medio difícil, todo difícil. Mas sin embargo, después de que nos comprometimos, María y yo pusimos fecha, dijimos vamos a poner una fecha, y cuando se la dijimos a su papá, su respuesta fue: esperen un chin más, ustedes todavía no están para, o sea, ya comprometidos, ya que nos podíamos casar porque ya tenemos todo claro. Nos obligaron prácticamente a esperar un poquito más. ¿Y qué tiempo entonces? ¿En qué tiempo duraron después de eso? Bueno, quizás se van a reír porque yo digo que fue
que duramos mucho, pero que yo me lo encontraba mucho porque ya yo estaba aquí, estaba solo y me quería casar. Pero en realidad fue como un año y algo, Ah, Por, más o menos. por eso es muchísimo, varón. Por eso mismo. Eso es mucho. Bien, entonces, ¿cómo? Tú eres de Santo Domingo, Ciara, y tú me dices que ya tú estabas aquí. ¿Cómo así? Explícame eso, porque tú vivías allí en Santo Domingo. ¿Cómo tú llegas aquí? Bueno, cuando lo que yo trabajo aquí, yo lo trabajaba allá. Ese fue mi primer trabajo y creo que con ese trabajo moriré. En cuanto a lo que hago, hacía mucho tiempo que a mí me habían profetizado que Dios me iba a mover de territorio. Yo no sabía para dónde era, no sabía cuál era la intención de Dios de moverme del lugar donde crecí, del lugar donde nací, pero sí sabía que había algo de parte de Dios. Pasó mucho tiempo después de eso cuando mi jefe me propuso ponerme una sucursal para acá, para Santiago, y yo acepté. Yo acepté por el hecho de que yo quería casarme, quería hacer una familia, y aquí a la hora de yo moverme iba a ganar más. Pero también estaba claro de que había un propósito de parte de Dios en que yo me moviera. Cuando decidimos ejecutar la idea de ponerme una sucursal aquí, pusimos la sucursal y esa fue una etapa muy difícil. De hecho, se lo comentaba a mi hermana ahorita, que no habíamos tenido la oportunidad de hablar acerca de eso, porque cuando yo llegué aquí, yo me hice un panorama de todo lo que yo iba a pasar. Yo me visualicé solo, yo me visualicé durando una etapa de soledad, sin amigos, sin amistades, porque aquí yo no tengo familia, aquí yo no tenía amigos, pero creía que era un momento leve, creía que era un momento que iba a pasar en 1, 2, 3 meses, no sé. El asunto es que cuando deciden poner el negocio, que yo comienzo a adaptarme, yo nunca perdí mi esencia. Yo tenía todas las oportunidades, yo podía hacer aquí una doble vida. Yo podía vivir aquí de la manera que yo quisiera, mas sin embargo, yo decidí desde el primer día proyectar a Cristo. Y yo me identificaba como cristiano donde sea que yo llegaba. Así que yo comencé a socializar poco a poco, pero me sentía solo. Verdaderamente fueron los días de soledad. Dios me procesó de una manera tan fuerte que yo recuerdo que un día yo fui a comprar comida a La Sirena. Yo estaba solo y yo no me sentía mal, todo bien ese día, todo bien. Y cuando bajo se me salieron 2 lágrimas y yo me sentí solo. Wow, verdaderamente lo que yo estoy pasando aquí es fuerte. Resulta que cuando pusieron el negocio no estaba dando los frutos que se suponía que debía de dar. Nosotros estábamos ubicados en un punto donde no había visión, no había visibilidad para las personas que hacían ese tipo de trabajo. Y duramos 8 meses. Y escuchen esto: yo hacía en una semana un solo trabajo, y hoy en día en un día yo hago 10 trabajos. O sea, el tiempo que duramos en ese negocio fue 8 meses y yo no hacía nada, y eso hacía que yo me sintiera más solo todavía. Decidí entrar nuevamente a la universidad porque después de que yo salía del trabajo, cabe destacar que yo estaba viviendo en el trabajo. Yo tenía un espacio en el negocio donde estaba, tenía una camita y tenía un televisor, ahí vivía yo. Yo estaba siendo procesado, iglesia, de una forma que usted no se imagina. Pues cuando llegan 8 meses, Robert, antes de tú continuar, cuando llegan 8 meses, yo le dije a mi jefe: este negocio no está dando resultados. Y cabe destacar también que yo no encontraba un lugar donde congregarme, porque el lugar al que mi pastor me recomendó era una iglesia muy grande y el pastor me buscaba muchísimo, mucho me buscaba el pastor, pero yo sentía que no era el lugar donde Dios me quería, porque yo era prácticamente una visita. En esas iglesias grandes donde ya está todo formado es muy difícil
que te tomen en cuenta, es muy difícil que tu liderazgo fluya, y yo sentía que ese no era el lugar. El asunto es que en ese proceso de buscar iglesia y ver que el negocio no estaba fluyendo y ver que no encuentro un lugar donde congregarme, ver que las cosas que Dios me había dicho no florecen, no se está viendo, yo le digo a mi jefe ya en un momento de desesperación: vamos a quitar este negocio y yo vuelvo para la capital. No, pues está bien. Él acepta porque él también está viendo los resultados. Pues el último día que me quedaba aquí en Santiago, yo me levanté y le dije al Señor: yo voy a dar una última vuelta aquí en Santiago. Y salí y di mi última vuelta. Y pasé por un lugar donde había un local que estaba vacío, pero estaba precisamente en el punto donde nos daba provecho a nosotros. Y cuando yo vi ese alquiler que decía se alquila, yo llamé a mi jefe y le dije: Odali, ¿qué tú dices si intentamos nuevamente y vamos a alquilar ese local? Eso fue en noviembre. Él alquiló el local, perdimos no sé cuánto depósito él perdió, porque él era el que estaba ministrando el dinero. Y en un mes nosotros generamos económicamente lo que no generamos en 8 meses en el otro local. El negocio comenzó a crecer y mi vida comenzó a cambiar, porque yo después de esa iglesia donde me recomendó el pastor, yo estaba de iglesia en iglesia y conocí a una persona, y esa persona Dios le habló y le dijo: mira, Dios me dijo a mí que te cuide aquí en Santiago. Y él se dio la tarea de escribirme, de buscarme, de siempre. Y yo un día me sinceré con él, le dije: mira, hermano, honestamente yo no siento que yo pertenezco a esa congregación. ¿Tú me puedes recomendar otra iglesia? Y él me recomendó esta iglesia. Y lo más sorprendente de eso es que él pertenece a otro concilio. Pues yo era de la iglesia Asamblea de Dios. Y la expresión que él me dio de esta congregación, por eso yo siempre estaré agradecido de ustedes, él me dijo: mira, yo te voy a recomendar una iglesia que es una iglesia de amor. Y yo te aseguro que desde el día que tú llegues, tú lo vas a sentir. Y así fue, porque ese día la pastora Rodi me conoció, me abrazó y yo dije: no, verdaderamente esta es la iglesia. Le escribí a María de una vez, le dije: ya encontré iglesia, ya olvídate, ya estamos bien. Y aunque no dije desde un principio que me iba a congregar aquí porque quería saber su decisión, yo sabía que su decisión también iba a ser que sí, porque ya Dios había puesto todo en su orden. Amén. O sea, el tiempo ha corrido y realmente casi ya tenemos que terminar esta entrevista, pero yo quiero que tú me digas, momentos difíciles en tu vida. ¿Has perdido algo o a alguien que te ha marcado, que ha causado en ti esa tristeza, un dolor que te ha marcado tu corazón? ¿Has tenido pérdidas en tu vida? Bueno, reciente. Recientemente perdí a mi mejor amigo. Diciembre perdí a mi mejor amigo. Y teníamos tantos planes. Él también recién padre. Lian solamente le lleva 2 meses a él. Y teníamos muchos planes. Yo creo que de mi vida, lo que yo más he sufrido ha sido la pérdida de Wally. Era una persona a quien yo acudíamos mutuamente. Él acudía a mí, yo acudía a él. Verdaderamente fue la persona así que perdí, que todavía hace unos días su esposa
subió un video de su niño con él, bailando con su niño. Ella siempre nos escribe, estamos en contacto. Ese niño es parte de mi vida también. Y ella subió un video con él. Y los estados, ustedes saben que se dividen 30 segundos y 30 segundos. Y en el otro estado que pasó, María me lo estaba enseñando y estábamos bien alegres de verla, que ya ella por lo menos se veía mejor y feliz con su hijo. Y era una edición del video y ella puso un video con él, después bailando también con mi amigo. Yo me quedé así callado y triste pensando en él. Y honestamente creo que desde el día de su partida no ha existido un día en el que yo no piense en él. Era uno de mis mejores amigos. Y yo creo que a mí me duele su partida. Y agradezco a Dios porque sé que se fue con él. Pero si hay algo que me duele de una forma increíble, es de que nosotros no aprovechamos el momento. Nosotros siempre dejábamos los proyectos de vernos, de juntarnos para después. Y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque es un momento para crear conciencia en cada uno de nosotros de que el tiempo hay que aprovecharlo, de que hay que amar a nuestro prójimo, pero más que expresarlo hay que mostrárselo. Y nada, sí, esa fue la pérdida más fuerte de mi vida. Bien, mira, yo sé que tenemos que terminar, pero no quiero terminar de tiempo sin hacerte esta pregunta que va a ser dos en una. Y la vida se trata de decisiones, de buenas y malas decisiones. En tu vida, ¿cuál ha sido de esas decisiones, cuál ha sido la más mala decisión que tú has tomado? ¿Y cuál ha sido la mejor decisión que tú has tomado en tu vida? Bueno, la peor de todas fue alejarme de Dios cuando estaba cerca de Él. Y eso lo dije al principio del testimonio. Fue alejarme de Dios porque yo no fui feliz. Que nadie me diga que es feliz sin Cristo. Eso no es posible. Después de yo tenía amistades, tenía todo lo que la carne desea, en realidad. Pero eso no me hacía feliz, honestamente. Y mi peor decisión fue alejarme de Dios por el hecho de que ya mis vecinos no iban a la iglesia. Yo podía ir, yo podía buscar a Cristo y no lo hice. Y obviamente la mejor decisión de mi vida fue volverlo a encontrar, porque a partir de ahí, aunque muchos dudaban, a partir de ahí mi vida cambió. O sea, yo no proyectaba nada positivo en mi juventud. Todo lo que se veía en mi vida, todo lo que la gente proyectaba en mí, los profesores. Cuando yo decidí aceptar a Cristo, uno de mis profesores me habló y me dijo: yo me alegro tanto de que tú aceptaras a Cristo, porque es que tú ibas muy rápido en la vida. Y esa fue mi mejor decisión, sin duda alguna, la mejor de todas, aceptar a Cristo como mi Salvador. Vamos a darle un aplauso.